Corazón de Edmondo de Amicis. En la tranquila ciudad italiana de Turín, Enrico Bottini, un niño de 9 años, comienza su primer año de escuela primaria. Edmondo de Amicis introduce al lector en un mundo lleno de disciplina, emoción y lecciones de vida, donde los niños descubren no solo la lectura y la escritura, sino también valores fundamentales como la amistad, la honestidad y la solidaridad. El tono narrativo es cercano y cinematográfico, capturando la perspectiva infantil con sensibilidad y detalle visual. El primer día de clases está lleno de nerviosismo. Enrico, vestido con su uniforme impecable, atraviesa las calles empedradas de Turín con un sentimiento de expectativa y temor. La cámara imaginaria del relato se centra en sus ojos brillantes y curiosos, en el resplandor del sol sobre los tejados y en la multitud de niños entrando al aula. La maestra, estricta pero amable, da la bienvenida a los estudiantes y establece las reglas con firmeza. Cada gesto, cada mirada y cada palabra transmite disciplina y cariño, reflejando la dualidad de la educación, instrucción y formación moral. En la escuela, Enrico conoce a varios compañeros, cada uno con personalidades marcadas y diferentes historias familiares. Se destacan ciertos niños: Garrone, un chico travieso pero valiente; Precosì, un niño aplicado y obediente; y Derossi, elegante y orgulloso. La interacción entre ellos establece la base de amistad, competencia y respeto que se desarrollará a lo largo de la novela. Los juegos en el patio, las primeras tareas escolares y la lectura colectiva generan escenas cargadas de movimiento y emoción, que de Amicis describe con un lirismo visual que recuerda a una película: planos amplios de patios soleados, niños corriendo y risas que llenan el aire. La narrativa enfatiza también los sentimientos internos de Enrico: el deseo de ser aceptado, la emoción de aprender cosas nuevas y el miedo a equivocarse. Cada paso dentro del aula es un descubrimiento, y cada lección es una semilla para valores futuros. El relato cinematográfico permite percibir los pequeños detalles, las expresiones faciales, la postura de los niños frente a la maestra, el sonido de las páginas al pasar y el eco de los pasos sobre el piso de madera. Todo crea un ambiente inmersivo y lleno de vida. Durante este primer día, Enrico se enfrenta a su primer desafío moral: un compañero ha hecho trampa durante un ejercicio de lectura, y Enrico debe decidir si delatarlo o actuar con discreción. Este dilema introduce el tema central de la obra: la formación del corazón, el desarrollo del carácter y la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. La tensión narrativa crece mientras los niños interactúan y la maestra observa con ojos atentos, equilibrando la justicia y la educación. El capítulo finaliza con Enrico regresando a casa, reflexionando sobre su jornada. La ciudad de Turín aparece iluminada por los últimos rayos del sol, mientras Enrico conversa con su madre sobre lo aprendido. Se sienten la emoción, la curiosidad y la inocencia de un niño que está dando los primeros pasos en la comprensión del mundo, de sí mismo y de los demás. La descripción cinematográfica de este momento resalta la luz cálida del atardecer, la tranquilidad de las calles y la sensación de un mundo grande y lleno de posibilidades. La importancia de la educación, el valor de la amistad y la preparación para enfrentar desafíos morales y emocionales que acompañarán a Enrico a lo largo de su año escolar. La mezcla de descripción visual, introspección emocional y desarrollo de personajes permite al lector/espectador conectar profundamente con la historia y anticipar los episodios posteriores. El segundo día de escuela encuentra a Enrico más cómodo, aunque aún cauteloso. La ciudad de Turín despierta con el bullicio de los mercados y el sonido de campanas que marcan el inicio de las clases. La narrativa cinematográfica captura estos elementos con planos amplios, las calles llenas de transeúntes, los vendedores voceando y los niños caminando en grupos, risueños y curiosos. Enrico entra en el aula con una mezcla de expectativa y emoción, ansioso por reencontrarse con sus compañeros. La maestra, observando a los estudiantes con atención, comienza la clase de lectura y caligrafía. Cada niño se concentra en su tarea, mientras la cámara imaginaria recorre los rostros de Garrone, Derossi, Precosì y otros, mostrando sus personalidades a través de gestos, movimientos y expresiones. Garrone, juguetón y valiente,
ya ha empezado a desafiar las reglas, pero sí, elegante y seguro, mantiene un aire de autoridad natural, precoz, diligente y correcto, se esfuerza por cumplir cada instrucción con precisión. La dinámica entre los niños refleja tanto la competencia amistosa como el aprendizaje compartido. Durante la jornada, Enrico comienza a comprender la importancia de la colaboración y la empatía. Se enfrenta a un pequeño conflicto con Garrone, quien lo desafía en un juego de palabras durante la clase de lectura. La tensión se resuelve cuando Enrico, mostrando paciencia y comprensión, decide cooperar y ayudar a Garrone en lugar de reaccionar con enojo. La escena se describe con un enfoque cinematográfico, planos medios que capturan miradas cómplices, gestos de reconciliación y un aula bañada por la luz suave de la mañana. El capítulo destaca también los ejercicios de caligrafía y dibujo, que Enrico realiza con entusiasmo, aunque a veces con torpeza. Cada trazo del lápiz y cada letra escrita se convierten en símbolos de su progreso personal. La narrativa enfatiza que la educación no es solo intelectual, sino también moral, aprender a respetar reglas, a valorar el esfuerzo propio y ajeno, y a desarrollar un carácter íntegro. La cámara imaginaria muestra los detalles, la textura del papel, la presión del lápiz, la concentración en los rostros de los niños, y el movimiento pausado de la maestra supervisando con cuidado. Entre lecciones y recreos, las amistades comienzan a consolidarse. Enrico comparte su merienda con Garrone y otros compañeros, y las conversaciones espontáneas revelan sueños, miedos y aspiraciones. La narrativa cinematográfica enfatiza la calidez de estos momentos, niños sentados en bancos de madera, riendo, intercambiando historias y gestos de afecto. De Amicis subraya cómo los vínculos afectivos y el compañerismo son esenciales para el crecimiento moral y emocional de los jóvenes. Un momento clave del capítulo ocurre cuando la maestra relata una historia sobre valentía y solidaridad. Los niños escuchan atentos, y sus expresiones reflejan admiración y reflexión. La historia inspira a Enrico a comprender que ser un buen compañero y actuar con justicia requiere esfuerzo consciente, incluso cuando es difícil. La narrativa visual enfatiza planos cercanos de ojos brillantes, manos entrelazadas y rostros pensativos, transmitiendo la intensidad de la lección moral y la emoción infantil. El día termina con la salida de la escuela y el regreso de Enrico a casa, acompañado de sus nuevos amigos. Las calles de Turín aparecen ahora bañadas por la luz cálida del atardecer, y el bullicio matutino se transforma en tranquilidad. Enrico reflexiona sobre las lecciones aprendidas, la importancia de la amistad y la necesidad de mantener la integridad en cada acción. La narrativa cinematográfica concluye con planos amplios de niños caminando juntos, conversando y jugando, simbolizando el comienzo de un año lleno de crecimiento, desafíos y descubrimientos. Los temas de camaradería, aprendizaje moral y desarrollo personal, mostrando que la educación va más allá de la memorización, es una formación del corazón y del carácter. Cada escena se siente viva, cercana y emocional, permitiendo al lector/espectador conectarse profundamente con la experiencia de Enrico y sus compañeros. El tercer día de escuela trae consigo no solo lecciones académicas, sino también profundas enseñanzas de carácter y moral. Enrico Bottini comienza a percibir que la escuela no es solo un lugar de conocimiento formal, sino también un espacio donde los valores humanos se ponen a prueba y se fortalecen. Edmondo de Amicis utiliza un estilo cinematográfico para sumergir al lector en la perspectiva del niño, describiendo los sonidos del aula, los gestos de los maestros y las expresiones de los compañeros con gran detalle visual y emocional. La clase comienza con la lectura de un relato sobre la importancia de la honradez. La maestra, con su voz firme pero cálida, enfatiza que el verdadero valor de un niño no se mide únicamente por sus calificaciones, sino también por sus actos de bondad y rectitud. La narrativa describe planos cercanos de los rostros de los estudiantes, ojos atentos, manos cruzadas sobre los pupitres y sonrisas que revelan asombro y reflexión. Cada gesto y cada palabra parecen resonar más allá del aula, marcando la conciencia moral de Enrico y sus compañeros.
Durante la jornada, un incidente capta la atención de todos. Un compañero de clase encuentra un objeto perdido de gran valor y debe decidir entre quedárselo o devolverlo. La tensión dramática se intensifica con un enfoque cinematográfico. La cámara imaginaria se acerca a las manos del niño tembloroso, a su respiración entrecortada, a los ojos expectantes de los compañeros. Finalmente, decide devolver el objeto, y la maestra lo felicita por su honestidad. Este momento refuerza el tema central del capítulo, la importancia de actuar correctamente incluso cuando nadie observa, y el orgullo moral que surge del acto virtuoso. Enrico reflexiona sobre esta lección mientras realiza sus tareas. Comprende que la honestidad y la empatía son tan importantes como el aprendizaje formal. Los planos cinematográficos capturan su pensamiento, un primer plano de su rostro pensativo, la luz del sol entrando por la ventana y los libros abiertos frente a él. Cada detalle enfatiza la introspección del protagonista y la sensación de descubrimiento interior. El recreo ofrece otra oportunidad de aprendizaje. Los niños juegan juntos, enfrentando pequeños conflictos que requieren cooperación y resolución pacífica. Garrone, conocido por su espíritu inquieto, se enfrenta a Derossi en un pequeño malentendido. Enrico interviene con calma, mediando entre ambos y recordándoles la importancia de la amistad y el respeto mutuo. La narrativa describe este momento con planos amplios del patio, risas, movimientos rápidos de los niños, hojas moviéndose con el viento y la sensación de libertad mezclada con responsabilidad. Durante el almuerzo, los niños comparten historias familiares y experiencias personales, revelando la diversidad de sus vidas. Algunos hablan de sacrificios, otros de sueños y esperanzas. Enrico escucha atentamente, aprendiendo que cada persona tiene una historia única que merece respeto y comprensión. La narrativa cinematográfica sugiere primeros planos de expresiones sinceras, gestos de complicidad y miradas cargadas de emoción, mostrando cómo los vínculos se fortalecen a través de la comunicación y la empatía. El día concluye con la lección final de la maestra sobre la importancia de la valentía moral. Cuenta la historia de un niño que defendió a un compañero acosado, enfrentándose al miedo y la presión social. Los estudiantes escuchan en silencio, absorbiendo cada palabra y reflexionando sobre cómo aplicarla en su propia vida. Enrico siente una mezcla de admiración y aspiración, desea convertirse en un niño valiente y justo, capaz de actuar con integridad ante cualquier situación. Al regresar a casa, la ciudad de Turín aparece bañada por los tonos cálidos del atardecer. Enrico conversa con su madre sobre lo aprendido y cómo los actos de bondad y valentía pueden marcar la diferencia en la vida de los demás. La narrativa cinematográfica finaliza con un plano amplio de Enrico caminando por las calles, acompañado de la luz dorada que resalta su crecimiento interior y la promesa de futuras lecciones. La escuela como espacio de formación del carácter, donde cada experiencia cotidiana se convierte en una oportunidad para aprender lecciones de vida, fomentar la empatía y fortalecer la moral. Los elementos cinematográficos, desde planos cerrados hasta vistas amplias, permiten al lector/espectador vivir cada instante con intensidad y emoción, anticipando los desafíos y aprendizajes que aún esperan a Enrico. El cuarto día de escuela permite a Enrico Bottini contemplar cómo los adultos y figuras de autoridad influyen en la formación de carácter de los niños. Edmondo de Amicis enfatiza que la educación no solo se recibe de maestros y libros, sino también de los ejemplos que los mayores dan a los jóvenes. La narrativa cinematográfica describe con detalle la interacción entre profesores, familiares y figuras de la ciudad, mostrando cómo los valores y la ética se transmiten más allá de las lecciones formales. La jornada comienza con la entrada de un inspector en la escuela, que observa las clases con una mirada crítica y reflexiva. La maestra mantiene la compostura, dirigiendo a los niños con paciencia y firmeza. La cámara imaginaria recorre el aula, captando primeros planos de los rostros atentos de los estudiantes, las manos sosteniendo lápices y los libros abiertos, creando una sensación de inmersión en el ambiente educativo. La presencia del inspector genera respeto, pero también muestra a los niños que la conducta y el esfuerzo son observados y valorados por los mayores. Durante la clase, la maestra narra historias de héroes cotidianos,
padres que trabajan con dedicación para mantener a sus familias, ciudadanos que actúan con honestidad y valentía en situaciones difíciles. Enrico y sus compañeros escuchan con admiración, reflejando en sus expresiones la inspiración y el deseo de imitar tales virtudes. La narrativa cinematográfica enfatiza planos cercanos de ojos brillantes y sonrisas contenidas, destacando cómo las historias modelan el pensamiento moral y emocional de los niños. En el recreo, Enrico observa cómo sus compañeros intentan imitar actitudes nobles, algunos ayudan a niños más pequeños, otros cuidan los objetos de la escuela y otros resuelven conflictos con diálogo y respeto. Garrone, a pesar de su naturaleza traviesa, muestra un gesto de solidaridad ayudando a un amigo que se cae durante un juego. Derossi, orgulloso y seguro, guía a los demás en la organización de un juego justo. La descripción cinematográfica incluye planos amplios del patio, el movimiento de los niños y la luz del sol filtrándose entre los árboles, creando una sensación de vitalidad, aprendizaje y armonía. La tarde trae consigo un desafío moral, un niño de la clase ha sido acusado de mentir sobre un pequeño incidente en el aula. La maestra organiza una conversación colectiva, donde se discuten la verdad, la justicia y la importancia de asumir responsabilidades. La narrativa cinematográfica detalla las reacciones de cada estudiante: miedo, arrepentimiento, sinceridad y reflexión. Enrico observa con atención, comprendiendo que la verdad y la honestidad son valores esenciales que deben guiar cada acción, incluso cuando es más fácil ocultar los errores. El capítulo resalta también la relación entre padres e hijos. Al final del día, Enrico regresa a casa y conversa con su padre sobre lo aprendido. La narrativa describe un hogar iluminado por la luz cálida de la tarde, con muebles sencillos y detalles que reflejan cariño y cuidado familiar. La interacción enfatiza el impacto de los ejemplos de los mayores en la formación del carácter infantil, palabras de aliento, disciplina amorosa y relatos de experiencia personal se combinan para enseñar lecciones que los libros no pueden transmitir por sí solos. De Amicis utiliza esta jornada para mostrar cómo la educación moral se integra con la académica. La combinación de la enseñanza formal, las historias de heroísmo cotidiano y los ejemplos de los adultos crea un entramado de valores que Enrico comienza a comprender y a incorporar. La narrativa cinematográfica permite al lector visualizar cada escena, planos cerrados de miradas, gestos de respeto, interacciones cálidas entre niños y adultos, y planos amplios de la ciudad de Turín al atardecer, que reflejan la continuidad entre la vida escolar y la vida en la comunidad. El capítulo concluye con Enrico reflexionando sobre la influencia de los mayores en su formación, comprende que el aprendizaje no se limita a la escuela, sino que está presente en cada acto de bondad, responsabilidad y valentía que los adultos muestran a su alrededor. La mezcla de narrativa visual y reflexión interior prepara al lector para el capítulo final, donde se consolidarán las lecciones de vida y la empatía de. El último capítulo del año escolar de Enrico Bottini reúne todas las enseñanzas y experiencias que ha acumulado desde el primer día. La narrativa cinematográfica resalta la transformación del niño, ya no es aquel niño tímido y nervioso que cruzaba las calles de Turín el primer día de clases, sino un joven más consciente de la amistad, la empatía y la responsabilidad moral. Edmondo de Amicis combina descripción visual detallada con introspección emocional, creando un relato que permite al lector sentir cada escena como si fuera una película. El día comienza con un homenaje en el aula a los actos de bondad de los estudiantes. La maestra, con voz cálida y firme, recuerda a cada niño cómo sus pequeñas acciones han marcado la diferencia en la vida de otros: compartir materiales, consolar a un compañero triste o defender la justicia en juegos y tareas. Enrico escucha con atención, sintiendo orgullo y gratitud por las oportunidades que la escuela le ha dado para aprender valores. La narrativa cinematográfica describe primeros planos de los rostros de los niños, iluminados por la luz del sol que entra por las ventanas, y planos amplios del aula, mostrando el orden, la armonía y la emoción compartida. Durante la clase, la maestra presenta un último relato conmovedor, la historia de un niño que sacrifica su propio bienestar para ayudar a su familia y a sus amigos.
Este relato captura la atención de Enrico y de sus compañeros, inspirándolos a comprender que la bondad y el coraje no se miden solo por gestos grandes, sino por actos cotidianos de honestidad, compasión y sacrificio. La narrativa cinematográfica enfatiza la intensidad de la emoción, ojos brillantes, manos entrelazadas y suspiros que revelan admiración y reflexión. En el recreo final, los niños muestran cómo han internalizado estas lecciones. Garrone ayuda a un compañero a aprender a leer, Derossi organiza un juego justo y todos colaboran para mantener el orden y la armonía. La cámara imaginaria recorre el patio, captando movimientos fluidos, sonrisas sinceras y la luz cálida del sol de otoño reflejándose sobre los adoquines y los árboles que rodean la escuela. Cada gesto de cooperación y cuidado mutuo simboliza la consolidación de los valores aprendidos a lo largo del año. Enrico, reflexionando sobre su propio crecimiento, recuerda los momentos de duda, miedo y aprendizaje que marcaron su camino, desde la resolución del conflicto con Garrone hasta la decisión de actuar con honestidad y valentía. La narrativa describe planos cercanos de sus manos entrelazadas sobre el pupitre, su mirada pensativa y la luz que ilumina suavemente su rostro, transmitiendo introspección y madurez emocional. Cada recuerdo se convierte en una lección viva que quedará grabada en su corazón. Al final del día, la ceremonia de clausura reúne a padres y maestros en el aula. La madre de Enrico lo observa con orgullo mientras la maestra entrega certificados de reconocimiento a cada estudiante, no solo por sus calificaciones, sino por sus actos de bondad, responsabilidad y compañerismo. La narrativa cinematográfica enfatiza planos amplios del aula llena de familias, el calor de las sonrisas, las miradas de orgullo y afecto, y la luz dorada del atardecer que entra por las ventanas. Cada detalle resalta la conexión entre escuela, hogar y comunidad. Enrico regresa a casa, reflexionando sobre todo lo aprendido. La ciudad de Turín aparece tranquila y silenciosa bajo los últimos rayos de luz, con calles empedradas que parecen abrazar al joven protagonista. Enrico comprende que la verdadera educación va más allá de los libros, reside en el corazón, en las decisiones morales, en la capacidad de actuar con bondad, valentía y empatía. La narrativa cinematográfica concluye con un plano amplio de Enrico caminando junto a su madre, mientras la cámara asciende suavemente para mostrar la ciudad iluminada por el crepúsculo, simbolizando la esperanza y la continuidad de la formación del carácter. Refuerza el mensaje central de Edmondo de Amicis: la educación del corazón es tan importante como la del intelecto. Cada acción, cada gesto de bondad y cada decisión moral construyen la identidad de los niños y preparan el camino para una vida ética y compasiva. La combinación de narrativa visual y reflexión emocional crea una experiencia literaria cinematográfica que deja una impresión duradera en el lector o espectador. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.